7:33 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Luego de esta cadena nacional de radio y televisión, nosotros retomamos conversación con Alfredo Romero, abogado y director del Foro Penal Venezolano. Hay algunas inquietudes. Estábamos hablando de la figura jurídica que habría utilizado la Asamblea Nacional Constituyente para dar la excarcelación a estas personas, y en ese contexto me gustaría retomar la pregunta para conocer el caso de algunos diputados que se encuentran privados de libertad en este momento. Quizá, por ejemplo, el más llamativo, el de Gilbert Caro. Ayer se cumplía un año de su detención. ¿Qué información sobre este caso manejan ustedes en el Foro Penal? Bueno, son personas que están allí presas sin ningún tipo de justificación, los procesos básicamente paralizados. El caso de Renzo Prieto, por ejemplo, un caso de diputado suplente también de la Asamblea Nacional, que también era, por cierto, estudiante al momento de ser detenido. Estamos hablando de 3 años y más de 8 meses preso. El caso de Wilmer Azuaje, también preso. Es decir, ahí tenemos, esos son 3 de los, te decía que son 9 dirigentes políticos de los 214. Los Polichacao, que algunos de quedaron ellos... 2. Ajá. Quedaron de 2 esos 2 que quedan, privados de libertad. Ajá. ¿Por qué se mantienen esos 2 privados de libertad? No hay razones, porque las causas son exactamente las mismas. Y la orden de excarcelación es exactamente la misma. Entonces liberaron a 12 y eran 14 y no a 2 sin ningún tipo de razón. Esas son las cosas, como también me preguntabas lo de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ¿por qué o cómo van a la Asamblea Nacional Constituyente? Hay una decisión que lo exija, porque debería haberla. Si tú no puedes, es abuso de poder y abuso de autoridad en términos generales, y arbitrariedad, de tomar una decisión y llevar a una persona a un lugar, no solo encarcelarla, sino llevarle a donde él no voluntariamente lo hizo, sin que exista una orden, llámese administrativa, que es un acto administrativo, o una orden judicial. Y ninguna de esas 2 órdenes existe. Y fíjate, en el caso de los ¿Pero en qué sentido se da la orden, abogado? ¿El tribunal emite la orden y exhorta a la Asamblea Nacional Constituyente a ejecutar el acto, o la Constituyente ordena al tribunal? ¿Cómo se da? Bueno, en términos de un Estado de Derecho, donde se respeta la independencia de poderes y la separación de poderes, no debería imponerse una situación a un tribunal, ni por la Asamblea Nacional Constituyente, ni la Asamblea Nacional, ni el Ejecutivo. Aquí, lamentablemente, lo hemos dicho, la separación de poderes no existe y los jueces se han venido supeditando a lo que el Ejecutivo, que en este caso, o a este sistema centralizado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que decide lo que ellos deben hacer. Y el ejemplo, este ejemplo, y creo que hay que profundizarlo jurídicamente además y socialmente hablando. Eso que yo creo que es una pregunta importantísima, es decir, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional Constituyente exija que unos presos vayan políticos a la Asamblea Nacional Constituyente como condición para que sean liberados? ¿Basado en qué? Y también, y vuelvo a lo de los polichacados, ¿basado en qué? Eso es una pregunta que no tiene una respuesta jurídica. ¿Basado en qué dejan a 2 que tienen boletas de excarcelación y liberan a 2 o excarcelan a 12? ¿Usted ha conversado acerca de estos temas con el defensor del pueblo, con el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab? ¿Han tenido alguna oportunidad de conversar de estos casos? Nosotros estamos abiertos a conversar con... Es más, cuando se trata de liberación de personas, presos políticos o personas injustamente detenidas, estamos siempre dispuestos, no solo dispuestos, sino es nuestra obligación hablar con todos los que tengan esa posibilidad de liberarlo. Yo he intentado hablar nuevamente con Tarek William Saab, no he podido. Hemos intentado, incluso cuando la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión de la Verdad ha intentado establecer comunicación con nosotros, hemos estado abiertos a hacerlo, pero hasta ahora no hemos tenido una reunión directa con él. Vamos a revisar algunos comentarios que recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter. Rápidamente, por favor, sus respuestas, abogado. Uno de ellos, Osman García, le pregunta: ¿las acciones represivas del gobierno en contra de la población que sufre y padece pueden ser catalogadas como crímenes de humanidad? ¿Qué toca hacer? ¿Crímenes de lesa humanidad? Ajá. Bueno, cuando son sistemáticas, como ha ocurrido, sí. Es decir, cuando tú tienes una repetición de actos, eso es lo que hace el crimen de lesa humanidad, y esa repetición de actos, por ejemplo, de persecución política, si hay asesinatos, si hay tortura, terminan siendo crímenes de lesa humanidad técnicamente de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. @Rasek Candanga escribe lo siguiente: por favor, preguntar a Romero si la denuncia de Diosdado Cabello de que ustedes cobran en dólares
por defender a los presos políticos, ¿es cierto? Es una tontería. Eso es simplemente preguntarle a cualquier preso político. Si más bien los presos políticos, y eso es lo que más bien el Estado debería asumir, indemnizar a esas personas que no tienen ni un centavo, ni siquiera cuando salen de la cárcel. Por decir, Efraín Ortega, hoy en día no tiene ni trabajo, porque trabajaba para el Banco Central y no le han permitido el acceso nuevamente a su trabajo. Carlos Pérez, ¿qué dinero puede tener una persona y menos dólares? Y debo decirlo contundentemente, o sea, que lo pregunten al preso. O sea, ¿Cómo se es muy financia fácil. el Foro Penal? El Foro Penal siempre ha sido, nosotros somos todos abogados independientes y lo que hacemos es como como un médico que aporta tiempo, es decir, parte de sus operaciones, da 2 operaciones gratuitas y gana por las otras. Nosotros como abogados trabajamos independientemente, todos somos abogados privados y aportamos tiempo para ayudar a esta causa. Lo que pasa es que ahora en Venezuela, y debo decirlo, no se trata de los abogados, sino lamentablemente ahora el trabajo y las posibilidades de trabajo de todos los abogados ha disminuido. Ahorita, evidentemente, la situación de los abogados también ha disminuido, pero seguimos trabajando solidariamente con algo que creemos. Y a veces, y esta pregunta es importante, porque cada ladrón juzga por su condición. Es decir, como que nosotros, y yo, Alfredo Romero, no es una persona que está interesada en el dinero y está nada más, eso es lo único que tiene en su cabeza. Yo creo que hay personas, y en el Foro Penal tenemos esa mística, todos los que están en el Foro Penal, más de 4.000 personas que tú hablas con ellos, nos entendemos, porque creemos en trabajar por la justicia y creemos en trabajar por el país y lo hacemos con mucho gusto y satisfacción. Vamos a seguir revisando. Ángel Tortolero 1 le pregunta, abogado, ¿cuál es el límite entre actos delincuenciales comunes y actos de acción política? Asesinar y quemar a personas, destruir propiedades públicas y privadas, ¿es una acción política? No, y el Foro Penal excluimos concretamente a personas que hayan cometido actos violentos y actos delincuenciales y no los incluimos dentro de la lista de presos políticos. Y cuando las personas se dejan llevar, llámese la tendencia o de la ideología que tú tengas o a quien apoya a quien sea, se deja llevar por simplemente comentarios, estudie cada uno de los casos. Cuando usted estudia un caso como el de Carlos Pérez, que fue liberado recientemente, por decir uno, no tenía ni siquiera, no tuvo la posibilidad de defenderse en un juicio. Cuando usted habla de Marcelo Croato, que se encuentra todavía en casa por cárcel, un abogado, por cierto, que actuó voluntariamente también, ayudaba a gente, esa persona todavía ni siquiera ha pasado la audiencia preliminar para poder saber si comienza el juicio o no. Ya eso te hace claramente ver que la detención es injusta y el fin es político por otras razones que nosotros evaluamos. Nos quedan solamente segundos para finalizar la entrevista y no lo quiero despedir, abogado, sin antes conocer su apreciación respecto del caso del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. ¿Qué información actualizada maneja respecto de este tema? Bueno, el Ruego es un preso político claramente establecido. Hubo la esposa, que por cierto ha hablado con nosotros, ha denunciado claramente que no le han permitido ni siquiera el acceso, digamos, regular. La situación en diciembre fue una situación bastante pues grave en el sentido de que ni siquiera la familia pudo compartir con él en diciembre. Y bueno, es uno de los tantos, de los 214 presos políticos que están allí y que debe ser liberado en términos amplios, porque no existe ningún tipo de razón ni proceso justo ni adecuado para que esa persona esté presa. Y concatenándolo con la relación que hacían ahí, tratando de decir, no, es que si nosotros, los presos políticos, cometen actos violentos. ¿Cuáles son los actos violentos que cometieron? O sea, porque eso tiene que estar sustentado objetivamente en un expediente, en un proceso que determine esta persona cometió actos violentos. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, abogado, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Alfredo Romero, abogado y director del Foro Penal Venezolano, a quien agradecemos nos haya visitado la mañana de hoy acá en el estudio de Primera Página. 7:42 minutos, a esta hora vamos a monitorear el